Hay una frase de Mahatma Gandhi que le da título a este mensaje. La frase de Mahatma Gandhi es: la acción expresa prioridades, alguna vez dijo él. Porque creo que va muy de acuerdo con este mensaje, hermanos, que va a estar basado en el capítulo 1 del libro de Ageo. Creo que nuestras acciones y cómo nos comportamos dicen mucho de cuáles son nuestras prioridades. Alguna vez algún mentor en un curso que teníamos nos comentaba que es muy importante que cada uno de nosotros tenga sus prioridades bien definidas, porque eso va a hacer que tus decisiones sean más fáciles en la vida. Es muy importante saber para ti qué es más importante, cuáles son tus valores, cómo te vas a regir, porque va a llegar momentos en que vas a tener que tomar decisiones y si no tienes claras tus prioridades, no vas a poder tomar correctas, buenas decisiones. Él nos explicaba una vez que lo habían invitado a una conferencia a la UTLA, él es conferencista. Dice que le gusta llegar temprano, iba con 1 hora de anticipación, iba en su auto y le tocó ver adelante cómo alguien atropellaba a un ciclista. Y nos explicaba, es muy importante que tú tengas tus prioridades bien definidas. Porque si tu prioridad es cumplir tu palabra, ya dijiste que vas a ir, dar tu conferencia, pues te vas y no haces nada. ¿Es malo o es bueno? Pues no, estás actuando de acuerdo a tus decisiones, a tus prioridades. Pero dice que para él una prioridad muy grande en su vida es ayudar a las personas. Él no lo dudó, se bajó, el automovilista se fue, dejó al ciclista ahí, él habló al 911, tuvo que esperar que llegara la ambulancia, tuvo que esperar que llegara la policía a dar el reporte, porque de repente también le echaban la culpa a él, que él se lo había llevado al ciclista, y perdió la conferencia. Y no le pagaron, y que lo demandan, creo, también, ¿no? Por no llegar a la conferencia. Pero él dice, en ese momento yo no tuve ninguna duda de cuáles eran mis prioridades en mi vida. Iba a perder un dinero, pero para mí es más importante ayudar a las personas. Entonces nos decía que nuestras prioridades deben de estar bien. Él es una persona muy práctica y hay 4 mensajes en el libro de Ageo y nos vamos a dar cuenta que en esos mensajes del libro de Ageo son lecciones bien prácticas, bien sencillas para nuestra vida, cosas que tenemos que hacer. La característica más interesante de Ageo es que en sus 4 mensajes que Dios le da a Ageo hay una fecha. Entonces podemos saber exactamente cuándo Dios le habló con fecha a Ageo y cuándo dio estos 4 mensajes. Hay 4 mensajes en el libro de Ageo. Solo vamos a hablar esta mañana del primer mensaje que está en el capítulo 1. Pero podemos ver que el primer mensaje fue dado el 29 de agosto del 520 a.C. El segundo mensaje en el capítulo 2 fue dado el 17 de octubre del 520 a.C. Y el cuarto mensaje y el tercer y cuarto mensaje fueron dados el mismo día para Ageo, el 24 de diciembre del 520 a.C. O sea, en cuatro meses Dios dio 4 mensajes al pueblo de Israel y Ageo los escribe. ¿Dónde podemos poner este libro de Ageo en todo el canon bíblico? Ageo lo podemos meter en el capítulo 5 del libro de Esdras. Esdras nos explica que el rey Ciro dio un decreto para que los israelitas pudieran regresar después de 70 años de esclavitud. Y regresan a su tierra, ya otras generaciones nuevas, con el propósito de reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Sin embargo, Esdras nos dice que hubo mucha oposición, que hubo mucho desánimo, que hubo muchos problemas, que hubo mucha gente que se levantó en contra del pueblo de Israel y dejaron la construcción del templo. Solo construyeron parte de los cimientos. Dios espera 16 años para que se pongan las pilas el pueblo, pero no se ponen las pilas el pueblo y manda a Ageo y manda también al profeta Zacarías a animar al pueblo para que edifique el templo. Ese es el contexto histórico. Nuestras acciones, hermanos, demuestran nuestras prioridades. Así que vamos a concentrarnos en el primer mensaje de Ageo, que está fechado el 29 de agosto, o un 29 de agosto del 520 a.C. Y dice así:
versículo 2 y versículo 4 de Ageo capítulo 1, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Ya Esdras nos explicaba que se había construido el templo, pero con bastante oposición. Los cimientos nada más se habían dejado y empezaron los problemas, y empezó la oposición, y empezó problemas económicos, y de repente el pueblo empieza a interpretar que esta situación es la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? No vamos a dejar de construir el templo porque yo creo que no es el momento de Dios. Yo creo que no son los tiempos de Dios. Yo creo que Dios quiere que lo construyamos más adelante. Y empiezan a interpretar que la oposición es una clara muestra de que Dios no quiere que se construya el templo, porque no hay apoyo, porque hay tanta oposición. ¿De dónde sacamos estas ideas, hermanos? ¿De dónde alguien nos dijo que el tener oposición, el que haya problemas, el que se pongan las cosas difíciles, quiere decir que no es la voluntad de Dios? ¿Quién nos los ha enseñado así? ¿Qué sabemos de la voluntad de Dios, hermanos? Solo porque algo es duro, porque es difícil, porque nos cuesta tiempo, porque nos cuesta dinero, interpretamos que no es el tiempo, que no es la voluntad de Dios. El pueblo de Israel así lo estaba interpretando. Pablo alguna vez le dijo a los efesios, en 1 Corintios: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se ha abierto una puerta de par en par, dice la traducción Nueva Viviente, para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Le dice Pablo a los efesios: yo no puedo ir a visitarlos, tengo ganas de irlos a ver, pero aquí en Corinto Dios ha abierto una puerta de par en par, aunque hay mucha oposición. Gente práctica, gente que sabe que a pesar de tener oposición, a pesar de haber problemas, sabe que es la voluntad de Dios. Hombres prácticos que entienden que el camino del Señor no es fácil. Los judíos fácilmente dijeron: hay oposición, no es tiempo de construir el templo. La oposición, las dificultades, las carencias, no necesariamente, hermanos, significan que no es la voluntad de Dios. Hace 8 días alguien me recordó que la voluntad de Dios, hermanos, a veces viene con traición, a veces viene con maltrato, a veces te devuelven un mal cuando hiciste un bien. Quizás tú y yo no estamos siendo perseguidos como la iglesia al principio o como en algunos países, pero en este versículo de Mateo 5, capítulo 11, termina diciendo: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando hacemos lo correcto, hermanos, y somos traicionados, cuando hacemos el bien y recibimos a cambio ingratitud y menosprecio, estamos viviendo situaciones similares a las que vivieron los profetas, dice este versículo. Dice este versículo: Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Dios nos dice que nos alegremos, que nos pongamos contentos porque estamos haciendo lo correcto, porque nos mantuvimos firmes, porque no perdimos nuestra fidelidad, pero sobre todo porque Dios es el que nos va a recompensar. Obviamente la traición duele, la ingratitud duele, que te paguen mal por bien duele, pero el mandamiento es: alégrate, ponte contento. ¿Cómo hago eso? Si duele. Pues deja de pensar en la ingratitud, deja de pensar en la ofensa, deja de pensar en el mal que te hicieron y comienza a pensar que hay un Dios que te va a dar un bien mayor algún día. También esta persona me recordaba hace 8 días
que cuando tú le prestas al pobre, dice Proverbios 19:7, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando tú en tu ministerio ayudaste a alguien, no estás ayudando a esa persona. Ese dinero se lo estás dando a Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Por eso debemos de alegrarnos, hermanos. Porque quien nos recompensa y quien nos paga es nuestro Dios. La oposición y la traición no siempre debemos interpretar la que no es la voluntad de Dios, sino entender que muchas veces, hermanos, o la mayoría de las veces, hacer la voluntad de Dios viene acompañado de dolor, traición, robo, pérdida de confianza. Pero no por eso interpretemos que no es la voluntad de Dios. Pablo decía, es una puerta abierta, de par en par. Pero así de grande es la puerta, así de grande es la oposición. Sin embargo, el contraste que está mostrando Ageo a estas personas es que ellos reciben la dificultad, reciben los problemas y dicen, no es la voluntad de Dios. Pero el contraste es que esa misma oposición la tenían para construir sus casas. Sin embargo, ahí no lo interpretaron como que no es la voluntad de Dios. No interpretaron, pues Dios quiere que seamos homeless y que vivamos en la calle. No lo interpretaron así. Sí terminaron sus casas. A pesar de la oposición, a pesar de la carencia, a pesar de los problemas, sí hicieron sus casas. Pero el templo no. ¿Somos capaces, hermanos, de vencer dificultades para lograr algo que nosotros queremos? Pero no somos capaces de vencer dificultades, hermanos, por algo que nos manda el Señor. Pero Dios no se queda callado. Esperó 16 años y hace esta pregunta, que bien nos la podría estar haciendo hoy esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? ¿Por qué no te esfuerzas de la misma forma en tu ministerio como lo haces en tu trabajo? ¿Por qué eres capaz de hacer lo suficiente para no perder ese bono de puntualidad y te paras y te vas corriendo y agarras un taxi? Pero para llegar temprano aquí no te esfuerzas lo mismo. ¿Por qué tienes un dolor de cabeza y si vas a trabajar y no piensas ni siquiera en faltar? Pero si es domingo y tienes un dolor de cabeza, dices, no, yo creo que no voy a la iglesia, me duele la cabeza. ¿Por qué? Dice Dios. ¿Por qué si te das tiempo para hablar con tu novia y si te dice vamos mañana a las 6 de la mañana a correr, con gusto te paras? O si hablas a la 1 de la mañana y estás ahí, estás hablando contento, pero te vence el sueño para orar, para leer, para tener comunión conmigo. ¿Por qué? ¿Quieres saber Dios? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? En caso de Israel esperó 16 años. ¿Cuánto tiempo ha esperado Dios para que comencemos a hacer las acciones correctas, las decisiones correctas? Quiero que me expliques, Israel, qué está pasando. Sigue los versículos del capítulo 1 de Ageo. Una de las palabras claves del libro de Ageo es la palabra meditad. En este capítulo está 2 veces. O como dice la Nueva Traducción Viviente, miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. No todas nuestras dificultades, hermanos, son pruebas. A veces lo que estamos viviendo, hermanos, es para que meditemos, para que miremos lo que está pasando, para que pensemos, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué siembro mucho y cosecho poco? ¿Por qué no estoy satisfecho? ¿Por qué nada me llena? ¿Por qué no me rinde el dinero? ¿Por qué siento este vacío? ¿Por qué ya no disfruto ni siquiera estar en la iglesia? ¿Por qué no disfruto un tiempo de comunión con mi Dios? ¿Por qué nada me sale bien?
Quiero partir de la teoría, hermanos, que nosotros pensamos que nuestros caminos están correctos, que nuestros pensamientos son correctos. Generalmente nosotros decimos, pues no estoy tan mal, o si no estoy tan mal, por lo menos como fulano y sutano, pues no estoy. Ellos están peor que yo. Isaías 53 dice que el principal problema de la humanidad es: todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Nuestros caminos, hermanos, nuestros pensamientos, nuestros planes nos separan de Dios. Yo planeaba, y ya lo he dicho algunas veces, que a esta edad que voy a cumplir, yo iba a estar en una playa rentando kayaks, haciendo trencitas, disfrutando el sol, que a mí me gusta mucho escuchar el mar al despertarse. Un camino que yo pensaba, pero ¿qué tanto me iba a alejar de Dios ese camino? Cada uno se descarrió como una oveja y se apartó por su camino. ¿Seguimos viviendo creyendo que nuestros caminos son correctos, hermanos? ¿Que nuestros pensamientos son correctos? ¿Que nuestras intenciones son buenas? Esta mañana Ageo es como un despertador, esos que suenan en la semana y que tú odias. Dios nos puso a Ageo como un despertador, hermanos, para que despertemos de nuestro letargo. Nos está invitando a reflexionar y a meditar, hermanos, en nuestros caminos que estamos andando. ¿A dónde te va a llevar el camino que estás llevando, que estás transitando? ¿A dónde va a terminar? Si sigues lo que estás haciendo, ¿a dónde vas a terminar? ¿Cómo te está yendo en tu trabajo? ¿Cómo te está yendo en tu matrimonio? ¿Cómo te está yendo en tus estudios? ¿No crees que Dios está ahí alrededor de esas situaciones? ¿No crees que Dios está operando en que el dinero no alcanza? ¿No crees que Dios está operando en que siembras mucho y cosechas poco? ¿No crees que Dios está atrás de que esa sed nadie te la está calmando? Meditemos, hermanos, esa es la invitación de Ageo, en lo que estamos viviendo, en nuestras prioridades. En mi trabajo hay una carta que tenemos que firmar cada 2 años que se llama Carta de Conflicto de Intereses. ¿Usted sabe qué es una carta de conflicto de intereses? Es informarle a la empresa qué familiares tengo en la empresa y qué familiares tengo también con los proveedores. ¿Por qué? Porque la empresa quiere evitar que si mi primo trabaja en una empresa donde venden llantas y yo soy comprador y vendo llantas, vea mi interés personal sobre el interés de la empresa. Entonces yo le tengo que informar a la empresa mis relaciones para que no caiga yo en un conflicto de intereses. Yo me preguntaba esta semana, ¿cuántas veces he caído en un conflicto de intereses? Si medito en mis caminos y miro lo que me está pasando, y si observo mis prioridades. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestros intereses personales y dejando en segundo, en tercero, en cuarto lugar los intereses del reino? ¿Cuántas veces en lugar de ayudar a alguien, hermanos, hemos cerrado el corazón y decimos, mejor ahorramos ese dinero? ¿Es malo ahorrar, hermanos? No, claro que no es malo ahorrar. ¿Tienes el derecho de gastar tu dinero en lo que tú quieras? Claro que tienes el derecho. Pero ¿qué nos está diciendo? Eso es lo que Dios te dijo. Y si Dios te dio ese dinero extra para ayudar, mis intereses se comen a veces los intereses del reino, hermano. Y no quiero ponerme aquí muy legalista ni decirte cómo gastar tu dinero, sino enfocarnos en lo que nos está diciendo Ageo. Mira lo que estás viviendo. ¿Es normal? ¿Es normal que el dinero no te alcance? Tenemos que cambiar nuestras prioridades, hermanos, y quizá dejarle de echar la culpa al gobierno, a la carestía, a que todo está caro. Y quizá es Dios no pudiendo bendecirnos porque no puede bendecir Dios a alguien que tiene sus prioridades desordenadas.
Dios quiere bendecirnos, hermanos. No es ni siquiera un castigo, simplemente que por su naturaleza no puede bendecir a alguien que no ha puesto en orden sus prioridades. Mi trabajo basta solo una situación, hermanos, para caer en conflicto de intereses, para que me corran. En el reino no nos corren, pero la forma en que Dios actúa es que se cierra la llave de la bendición. Dios está diciendo esta mañana: ¿cómo están tus prioridades? ¿Cómo estás interesado en participar en el crecimiento del cuerpo que es la iglesia, como estudiábamos esta mañana? Ageo era una persona muy práctica. Si lo invitaban a una reunión de oración, vamos a orar para que se construya el templo, estoy seguro que Ageo iba a decir: ok, pero que sea en la noche, porque en la mañana voy a agarrar mi pala, mi cuchara, mi martillo y me voy a poner a construir. A veces lo dejamos todo a la oración, que lleguen los tiempos de Dios. Ageo no era así. Ageo era práctico. Sigue diciendo el pasaje. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Otra vez, miren, medita. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Dios pone el despertador de Ageo y quiere darnos 3 sencillos pasos, como siempre es Dios. No nos complica la vida. No nos está diciendo: métete a un monasterio, ayuna 40 noches y 40 días. No nos está pidiendo algo exagerado, algo sencillo. Pero la palabra clave, hermanos, de este versículo está en amarillo. Ahora. No mañana. No cuando crezcan los hijos. No cuando me recupere económicamente, no cuando mi situación se arregle, no cuando esté retirado. Dice Dios: ahora te quiero bendecir. Hoy es el día. Yo quiero abrir las llaves de la bendición para ti hoy. Quiero que salgas esta mañana con la resolución de ser bendecido, con la decisión de que tu vida sean hechos y no solo palabras. Que sepas que la acción expresa tus prioridades, no lo que cantamos, no lo que pensamos, no nuestras buenas intenciones, hermanos. Lo que estamos haciendo para Dios, eso es lo que muestra nuestras prioridades. Los 3 sencillos pasos, hermanos, es: primer paso, subid al monte, vayan al monte. ¿De qué nos habla el monte en la Biblia, hermanos? Moisés fue llamado en el monte Horeb a través de una zarza. A Moisés se le dio en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Elías en el monte Carmelo vence a 450 profetas de Baal. Jesús da el mejor mensaje para su reino, el llamado Sermón del Monte, pues en una montaña. Y Jesús muere en el monte Gólgota. ¿De qué nos habla el monte, hermanos? ¿De qué nos enseña que Dios nos está pidiendo subir esta mañana al monte? Nos habla de soledad, nos habla de sacrificio, nos habla de comunión, nos habla de esfuerzo, nos habla del lugar en donde tú y yo podemos contemplar la soberanía y maravilla de nuestro Dios. Date cuenta que no te está invitando al templo. Bueno, no había, ¿verdad? Pero no está diciendo: ve a la iglesia como primer paso. No. Es bueno que vengamos a la iglesia, es bueno congregarnos, pero antes de eso, hermano, restablece tu comunión con Dios. Ese es el primer paso. No es toma un ministerio, involúcrate. No. Antes sube al monte, a donde yo hablo con los grandes hombres, a donde yo doy mandamientos, a donde yo llamo, a donde yo fortalezco. Sube al monte. Quiero platicar contigo.
Árboles, hermanos, hay a ras de piso. Pero Dios les pide, ve a buscar esos árboles a la montaña. Cuestan más trabajo. Subir la montaña y bajarlos desde allá es más trabajo. ¿Por qué no le quitamos aquí a ras de piso los árboles? No es en tus fuerzas a ras de tierra. No es porque tú eres alguien especial, no. Quiero que veas mis fuerzas. Que subas al monte. Que veas y recibas mi bendición, porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Segundo paso, hermanos. Traigan madera. ¿De qué nos habla la madera? Pues de recursos, ¿no? De lo que iban a construir. Pero también nos habla de que Dios es el proveedor de esos recursos, hermanos. ¿En qué participó el pueblo de Israel para hacer crecer estos árboles? ¿Cuánto tiempo tarda en crecer un árbol para ya tener madera buena para construir? No participó en nada. Quizá en nuestros tiempos ya hay lugares para estos recursos renovables en donde se dedican para este tipo de situación. Pero en ese tiempo creció el árbol en el monte. 10, 15 años que Dios proveyó y el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada. A veces pensamos, hermanos, que si Dios no ha provisto recursos, no es su voluntad. Pero creemos que proveer recursos es que mágicamente un hermano nos diga, mira, aquí está el cheque para que construyas, aquí está el cheque para que te involucres, o que en nuestra cuenta de repente mágicamente alguien se equivocó y depositó. Ah, Señor, gracias. Ahora sí, entonces me estás confirmando que es tu voluntad. Pero estos recursos hablan de esfuerzo, hermano. ¿Alguna vez has tratado de tirar un árbol o de derramarlo? Subirte y tratar de quitarlo. Quienes lo hemos intentado es sumamente complicado, hermanos. Sumamente complicado. De hecho, cobran bastante caro derramar un árbol o quitarlo por la complicidad, lo complicado que es. Dios no está pidiendo cosas fáciles, hermanos. Ellos tenían que subir al monte, cortar, aserrar, hacer los tablones, conseguir el transporte, conseguir manos para la carga y descarga, traerlos al templo. Se lee tan fácil, traed madera, pero requiere un gran esfuerzo. A veces cuando decimos, es que no tengo, es que no sé, es que nunca lo he hecho, ¿cómo le voy a hacer? Son más palabras, hermanos, de nuestra flojera, de nuestra falta de fe. Personalmente, hermanos, yo agradezco. Dios me traía en esta semana a muchas personas con las que trabajo en esta iglesia, a los cuales no hay que estarles rogando, a los cuales no hay que estarles diciendo, a los cuales no hay que estarles recordando, sino que llegan con propuestas y dicen, nunca he cortado un árbol, no sé cómo es esto de cortar un árbol, pero aquí estoy y vamos a hacerlo juntos. Pero trabajar con las personas que siempre están poniendo excusas de, no sé, es que nunca lo he hecho, es que a mí no me enseñaron. Hay una gran diferencia y yo agradezco mucho a cada uno de ustedes, hermanos, porque son ánimo a mi vida. Dios en toda la historia de la iglesia no ha dejado de respaldar nunca un solo ministerio, no ha dejado de proveer, no ha dejado de gratificar el esfuerzo y no lo va a comenzar a hacer con nosotros. Todos nuestros ministerios requieren tiempo, dinero, esfuerzo, planeación. Eso es traer del monte, hermanos. Eso es traer madera. Pero la madera que da nuestro Dios. No podemos traer la madera sin primero restablecer nuestra comunión íntima con nuestro Padre. Y Dios irá proveyendo. Tercer paso. Primer paso, sube al monte, restablece tu comunión. Segundo paso, busca la madera, busca las provisiones que yo tengo ya preparadas. Tercer paso, reconstruye mi casa.
Creo que algo muy triste en la vida del cristiano, hermanos, es cuando alguien ya perdió el celo, la pasión por la casa de nuestro Dios, por su iglesia. Y nadie está exento, hermanos. Yo no estoy acá diciendo que no me ha pasado. Muchos hemos estado ahí. Y cuando por diversas situaciones hemos perdido el interés por hacer la parte que nos corresponde, hermano, llega pasajes como este de Ageo que nos despierta y nos dice, ¿por qué? Podemos venir, ver las necesidades de la iglesia, del local, y no estar dispuestos a mover un solo dedo para hacer algo. No, que me den. Yo estoy aquí para que me den, para dar. No, eso no lo conozco. A mí que me den. ¿Cuántos aquí, hermanos, ha cruzado una idea y dice, ay, qué bonito se vería este local ya con piso? Estoy seguro que más de uno. Inmediatamente estoy seguro que llega otro pensamiento y dice, pero no te metas en problemas. Alguien más lo va a hacer. Tú apoya con tu parte. No, tú no te comprometas. O quizá, ¿por qué no comprar una pantalla LED como ya tienen casi todas las iglesias? Esto que casi ya no se ve. Pero no sé, ¿a dónde se pregunta? No, que lo hagan otros. O quizá ves en la entrada y dices, qué bonito sería aquí poner unas flores o algo para que se atraiga, o un letrero con la iglesia, una invitación de que vienes y no lo confundan con una escuela. Pero que lo hagan otros hermanos. Yo creo que no es la voluntad de Dios. Más adelante, que tenga tiempo, que me recupere económicamente, que crezcan mis hijos, que tenga la edad para hacerlo. ¿Estás seguro que no es el Espíritu Santo dentro de ti diciéndote, para esto estás preparado? Eres tú quien tiene que tomar la batuta. Eres tú. Para eso te traje aquí. Hermano, cada uno de nosotros somos independientes. Tenemos de parte de Dios algo para lo cual somos buenos. Y hay cosas aquí en la iglesia que solo tú eres la persona ideal para hacerla. Nadie lo va a poder hacer mejor que tú, porque Dios para eso te trajo. A veces estamos nosotros en ministerios que no estamos preparados para ellos porque tú no has querido tomar tu lugar. Qué bonito sería que la iglesia, cada quien hiciera lo que le correspondiera. Que cada quien hiciera para lo cual Dios lo trajo. Hemos pasado una vida, hemos pasado situaciones y Dios nos ha preparado para estar hoy aquí. Para colaborar con su iglesia, para colaborar con su cuerpo. Para eso estamos aquí, hermanos. Dice, y termina este pasaje, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Yo creo que todos estamos aquí, hermanos, porque queremos que Dios nos vea con agrado. Hoy nos levantamos a pesar del frío, a pesar de la lluvia, y estamos aquí porque queremos agradarle a Dios. Creo que la mayoría de nosotros por eso está aquí. Dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Te has preguntado si Dios se complace en su iglesia El Sembrador? ¿Si se complace en tu vida? ¿Si se siente honrado el día de hoy? Ageo nos da la receta sencilla y fácil. ¿Quieres saber si Dios se siente complacido y honrado el día de hoy? Uno es, ¿subiste al monte esta semana? ¿Cómo estuvo tu comunión, tu tiempo de lectura con Dios? ¿Estás confiando en que Él va a proveer? ¿Te estás esforzando en tu ministerio? ¿Estás dispuesto a emprender en su nombre? ¿Estás dispuesto a cambiar tus buenas intenciones por hechos? ¿Estás dispuesto a demostrar que con tu vida la acción expresa tus prioridades? Traed madera. Y tercera, reedificad la casa. ¿Estás haciendo la parte que te corresponde en esta iglesia, hermano?
¿Participas en el crecimiento de este cuerpo? Dios tiene millones de ángeles, hermanos, yo lo sé, que harían las cosas mejores que tú y yo, pero a Dios le gusta confiar en personas como Zorobabel, como Josué, como Ageo, como tú y como yo. Entonces y solo entonces me sentiré honrado. Podemos cantar tantas cosas, hermanos, pero si nuestras acciones no están demostrando nuestras prioridades, no estamos honrando al Dios en el cual creemos. Y aquí termina este primer mensaje, hermanos. Quiero terminar con el resultado de este mensaje. Los versículos 12 y 13. Y oyó Zorobabel y Josué, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. La fe viene por el oír, dice la palabra de Dios, y el oír por la palabra de Dios. He transmitido el mensaje que Dios me dio esta semana. Espero haberlo hecho tal y como Dios me lo dio y no haber metido de mi sopa. La pregunta es: ¿vas a escuchar? Jesús siempre terminaba: el que tiene oídos para oír, oiga. Zorobabel, Josué y todo el pueblo escucharon, dice este versículo, y como resultado temieron. Porque empezaron a comparar lo que estaba pasando en sus vidas, que no era normal, que tuvieran sed y no se saciaran, que su dinero no alcanzara, que sembraran y cosecharan poco. No es normal. La pregunta para la iglesia Sembrador esta mañana es: ¿escucharemos el mensaje de nuestro Dios? Para aquellos hermanos que están trabajando en el ministerio, hay una palabra especial para nosotros, hermanos. Dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. No temas. Sigue adelante. Porque si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Parecemos una iglesia pequeña, hermanos. Parecemos gente con muchas carencias. Parecemos gente con muchas necesidades. Pero ¿sabes qué? Dios está de nuestro lado. No es tu proyecto, hermano. Es su proyecto. No son tus recursos. Son sus recursos. No son tus fuerzas. Son sus fuerzas de Él usando tu vida. Y sobre todo, no es tu iglesia, hermano. Es su iglesia. Ánimo, iglesia del Sembrador. Sigamos adelante. Hagamos cada quien su parte. Hazle caso al Espíritu Santo. Todas esas ideas que se te cruzan por hacer, es la voz del Espíritu Santo. Y sí, tú eres la persona capaz para hacerlo. Dile un sí. Que no se queden buenas intenciones. Que sean hechos, no palabras. Ahora es el tiempo de hacer el cambio y expresar nuestras prioridades a través de nuestras acciones. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Les invito a ponerse de pie y que el Espíritu Santo dé el fruto necesario en cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por tener estos despertadores en tu palabra, como es el libro de Ageo. Señor, ayúdanos a pensar en lo que estamos viviendo, en las situaciones que están pasando en nuestra vida, y que sea un despertador para nuestra vida, para que ahora, el día de hoy, Señor, vuelvas a abrir la bendición para cada una de las familias representadas aquí en tu iglesia. Señor, queremos obedecerte, queremos servirte. Quita de nosotros los miedos. Ayúdanos a restablecer nuestra comunión contigo. Ayúdanos a subir al monte. Ayúdanos a demostrar y a esforzarnos que nuestras prioridades eres tú. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que cantamos, de acuerdo a lo que creemos. Ayúdanos a tomar la iniciativa de un ministerio, de esforzarnos en hacer la parte que nos corresponde, y que nunca, Señor, se pierda la pasión en nuestras vidas por tu iglesia, por tu reino.
que nunca caigamos en un conflicto de intereses más. Señor, que tú seas nuestra prioridad, pero necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu espíritu. Somos gente que nos cuesta trabajo, sin embargo, nuestro corazón está dispuesto y nuestra carne es débil, pero tú estás de nuestro lado. Y con eso, Señor, tenemos la victoria garantizada. Ayúdanos esta semana en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestros hogares. Porque salimos pensando que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, nadie, ni ninguna cosa, Señor, nos va a separar de tu amor. Bendice a tu iglesia El Sembrador. Llévanos comida a nuestros hogares, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Bonita semana.